En las bulliciosas calles de Chicago durante la década de 1970, John Wayne Gacy era conocido como una figura carismática y extrovertida. Durante el día, se ponía el colorido disfraz de Pogo el payaso, deleitando a los niños con sus travesuras y animales con globos. Para el ojo desprevenido, era el epítome de la diversión y el entretenimiento inocentes. Sin embargo, detrás de la alegre fachada de Gacy se escondía una verdad oscura y siniestra. Sin que lo supieran quienes lo admiraban como Pogo el payaso, Gacy albergaba impulsos depravados y sádicos, que pronto desataría sobre víctimas desprevenidas. Detrás de puertas cerradas, la casa de Gacy se convirtió en una cámara de los horrores, donde se aprovechaba de jóvenes vulnerables. Utilizando su personalidad afable y promesas de empleo, atraía a sus víctimas a su casa, solo para someterlas a actos atroces de tortura y abuso. La revelación de la verdadera naturaleza de Gacy provocó conmociones en todo el país, destrozando la ilusión de los payasos como símbolos de diversión y alegría inocente. La alguna vez amada figura de Pogo, el payaso, ahora estaba contaminada para siempre por la mancha de los atroces crímenes de Gacy. El reinado de terror de Gacy dejó una cicatriz duradera en la psique colectiva, cambiando para siempre la forma en que se percibía a los payasos en la cultura popular. Los payasos, que ya no eran símbolos de risa y alegría, pasaron a asociarse con el miedo y la desconfianza, y sus sonrisas pintadas ocultaban la oscuridad que acechaba debajo. A pesar de los crecientes rumores de sospecha que rodean las actividades de John Wayne Gacy, continuó manteniendo su fachada de Pogo el payaso, encantando a niños y adultos por igual con sus actuaciones. Para muchos, siguió siendo la figura amigable del vecindario que habían llegado a conocer y amar. Sin embargo, a puerta cerrada, la doble vida de Gacy como depredador sádico continuó sin cesar. Utilizando su posición como miembro respetado de la comunidad, explotó la confianza de quienes lo rodeaban para satisfacer sus deseos depravados. La fachada de inocencia que rodeaba a Gacy se hizo añicos cuando las autoridades hicieron un descubrimiento escalofriante en su propiedad, una serie de tumbas poco profundas que contenían los restos de sus víctimas. La espantosa evidencia puso al descubierto el alcance de las atrocidades de Gacy, provocando conmociones en la comunidad y más allá. A medida que surgieron los detalles de los crímenes de Gacy, el público se enfrentó a la horrible realidad de sus acciones. Ya no podía esconderse detrás de la máscara de Pogo, el payaso. Ahora estaba expuesto como un asesino a sangre fría que se había aprovechado de los vulnerables para su propio retorcido placer. Con pruebas abrumadoras en su contra, Gacy fue arrestado y llevado ante la justicia por sus crímenes. El otrora querido artista ahora era vilipendiado como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, y su nombre siempre fue sinónimo de depravación y maldad. El juicio de John Wayne Gacy cautivó a la nación cuando los horripilantes detalles de sus crímenes quedaron al descubierto para que todos los vieran. La sala del tribunal se convirtió en un escenario para que la fiscalía pintara a Gacy como el monstruoso asesino que realmente era, mientras la defensa intentaba humanizarlo, retratándolo como una víctima de su propia enfermedad mental. Después de semanas de testimonios y deliberaciones, Gacy fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. El veredicto trajo una sensación de cierre a las familias de sus víctimas, pero las cicatrices dejadas por su reinado de terror nunca sanarían completamente. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal, poniendo fin a uno de los capítulos más horripilantes de la historia criminal estadounidense. Su muerte marcó la culminación de años de batallas legales y apelaciones, y finalmente hizo justicia a las innumerables vidas que había destruido. Tras la ejecución de Gacy, sus crímenes continuaron atormentando la conciencia colectiva.
dejando un impacto duradero en la percepción que la sociedad tenía de los payasos y de la naturaleza misma del mal. Su legado sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar incluso detrás de las fachadas aparentemente más inocentes. Recordando a las víctimas, a medida que pasaron los años, la atención se desplazó del propio Gacy a la memoria de sus víctimas, los jóvenes, cuyas vidas fueron trágicamente truncadas por su crueldad. Sus historias sirven como un conmovedor recordatorio de la importancia de la vigilancia y la empatía frente al mal, asegurando que nunca serán olvidados. En un pintoresco barrio suburbano, una familia recibió un regalo inesperado, una estatua de un payaso realista destinada a adornar su sala de estar. Inicialmente encantados por la peculiar adición a la decoración de su hogar, colocaron con entusiasmo la estatua en un lugar destacado, sin darse cuenta del terror que pronto desataría. A medida que los días se convirtieron en noches, la familia empezó a notar sucesos peculiares. Vislumbraron brevemente la estatua del payaso que parecía moverse cuando no miraban. Su expresión cambiaba sutilmente con cada momento que pasaba. Al principio, descartaron estos sucesos como producto de su imaginación, pero a medida que los disturbios persistieron, su inquietud creció. En la quietud de la noche, la familia escuchó susurros que emanaban de la estatua del payaso. Voces suaves y espeluznantes parecían flotar en el aire, provocando escalofríos por sus espinas y erizando los pelos de sus nucas. No podían evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Impulsada por una creciente sensación de temor, la familia decidió descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos que asolaban su hogar. Armados de coraje y temor, se acercaron a la estatua del payaso, decididos a enfrentarse a cualquier fuerza malévola que acechara en su interior. Con manos temblorosas, extendieron la mano para tocar la estatua del payaso, solo para retroceder horrorizados al darse cuenta de la verdad. No era una estatua en absoluto, sino una persona vestida de payaso, escondida dentro de su casa. El aire se llenó de miedo cuando se dieron cuenta de las siniestras implicaciones de esta escalofriante revelación. Con adrenalina corriendo por sus venas, la familia se enfrentó al intruso que se escondía entre ellos. Sus corazones latían de miedo mientras exigían respuestas. Sus voces temblaban con una mezcla de ira y terror. Pero el payaso permaneció en silencio y su sonrisa pintada se transformó en una sonrisa malévola. Con su sentido de seguridad destrozado, la familia no perdió tiempo en huir de su otrora amado hogar, dejando atrás la pesadilla que había invadido sus vidas. Mientras se alejaban en la noche, juraron nunca mirar atrás, atormentados por el recuerdo del siniestro payaso que había puesto su mundo patas arriba. Después del impactante descubrimiento de que la estatua del payaso era en realidad una persona escondida en su casa, una sensación de pánico y confusión se apoderó de la familia. Las preguntas pasaron por sus mentes mientras luchaban con las siniestras implicaciones de la presencia del intruso. Decidida a descubrir la verdad detrás del misterioso intruso, la familia se embarcó en un viaje de investigación y descubrimiento. Revisaron sus recuerdos, buscando pistas o indicios que pudieran arrojar luz sobre la identidad y los motivos de la persona detrás del disfraz de payaso. Mientras juntaban fragmentos de información, empezó a surgir un patrón preocupante. Recordaron sucesos extraños en las semanas previas al descubrimiento. El sonido de pasos en la oscuridad de la noche, objetos moviéndose misteriosamente de sus lugares habituales, y una sensación inexplicable de ser observado. Desesperada por respuestas, la familia contactó a los vecinos y a las autoridades locales con la esperanza de descubrir cualquier información que pudiera ayudar a desentrañar el misterio. Recorrieron el vecindario y preguntaron si alguien había visto algo sospechoso o fuera de lo común en los días previos al inquietante descubrimiento.
Con cada nueva información, la sensación de malestar de la familia se hacía más profunda. Descubrieron un rastro de engaño y manipulación, y se dieron cuenta de que el intruso había orquestado cuidadosamente su presencia en la casa de la familia, explotando su confianza y vulnerabilidad por razones desconocidas. A medida que avanzaba la investigación, la familia se enfrentó a la escalofriante comprensión de que los motivos del intruso seguían siendo un misterio. ¿Fue un simple caso de allanamiento de morada o hubo algo más siniestro en juego? Las preguntas sin respuesta solo alimentaron su sensación de temor y aprensión. Una carrera contra el tiempo. Con cada momento que pasaba, la familia sentía que los muros se cerraban a su alrededor. El miedo y la paranoia se apoderaron de sus corazones mientras luchaban por aceptar la aterradora realidad de su situación. Lo que no sabían era que el verdadero horror aún estaba por llegar. Con la verdad sobre el siniestro intruso revelada y su sentido de seguridad destrozado, la familia no perdió tiempo en huir de su otrora amado hogar. Corriendo contra el terror palpable que se apoderó de ellos, recogieron sus pertenencias más esenciales y escaparon apresuradamente hacia la noche. Mientras se alejaban de la pesadilla que había invadido sus vidas, la familia dejó atrás el inquietante silencio y la presencia malévola que había perseguido su hogar. Sus corazones latían de miedo. Cada milla que pasaba ofrecía un pequeño rayo de esperanza y un respiro del horror que habían soportado. Agotada y traumatizada, la familia buscó refugio en la seguridad del hogar de un amigo o familiar de confianza, donde pudieron encontrar consuelo y apoyo tras su terrible experiencia. Rodeados de sus seres queridos, comenzaron el lento proceso de curación y recuperación. Aunque habían escapado de la amenaza inmediata del siniestro intruso, la familia sabía que el recuerdo de su terrible experiencia permanecería como una sombra, ensombreciendo sus vidas en los años venideros. La imagen del payaso malévolo, acechando en su casa, atormentaba sus sueños y permanecía en sus pensamientos, un recordatorio constante de la oscuridad a la que se habían enfrentado. Después de su traumática experiencia, la familia se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir sus vidas a partir de las cenizas de su destrozada sensación de seguridad. Aunque marcados por su terrible experiencia, se mantuvieron resistentes y sacaron fuerzas unos de otros mientras trabajaban para superar los efectos persistentes de su encuentro con el verdadero horror. Con el tiempo, la familia encontró una sensación de cierre y resolución, sabiendo que habían sobrevivido juntos al capítulo más oscuro de sus vidas. Aunque el recuerdo del siniestro payaso nunca se desvanecería por completo, emergieron de la experiencia más fuertes y unidos que nunca, listos para enfrentar cualquier desafío que les depare el futuro. Un grupo de amigos que buscaban escapar de lo mundano se embarcaron en un viaje de campamento en lo más profundo del corazón del bosque. Ávidos de aventura y relajación, dejaron atrás el ajetreo y el bullicio de la civilización en busca de serenidad bajo las copas de los árboles. Mientras caía la noche y la fogata crepitaba alegremente, los amigos intercambiaron historias y risas, deleitándose en la camaradería de su experiencia compartida. Pero en medio de los sonidos de la naturaleza, escucharon algo inquietante, una risa débil y espeluznante que resonaba entre los árboles. Al principio, la risa fue descartada como un truco de la mente, un producto de su imaginación hiperactiva provocada por la oscuridad de la noche. Rieron nerviosamente, atribuyendo el sonido al susurro de las hojas o al canto lejano de animales nocturnos. A pesar de sus intentos de hacer caso omiso de la risa espeluznante, el sueño se les escapó a los amigos esa noche. Inquietos e inquietos, daban vueltas y vueltas bajo las estrellas. El sonido inquietante atormentaba sus sueños y arrojaba una sombra sobre la tranquilidad del desierto. Con las primeras luces del amanecer, los amigos salieron de sus tiendas,
con la esperanza de deshacerse del malestar persistente de la noche anterior. Pero mientras inspeccionaban su entorno, se les heló la sangre. Muñecos payaso, dispuestos en un círculo siniestro, les devolvían la mirada sin pestañear, sus expresiones congeladas en sonrisas retorcidas. La conmoción y el terror se apoderaron de los amigos cuando se dieron cuenta de las implicaciones del espeluznante cuadro que tenían ante ellos. Alguien o algo se había infiltrado en su campamento durante la noche, dejando atrás un escalofriante recordatorio de su vulnerabilidad en la naturaleza. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, los amigos no perdieron el tiempo en empacar sus pertenencias y huir del bosque. La risa que alguna vez pareció inofensiva ahora resonó en sus mentes como un siniestro presagio, una advertencia para no volver nunca más a esos bosques encantados. Mientras los amigos empacaban apresuradamente su campamento y se preparaban para huir del bosque, la incredulidad se mezcló con el miedo en sus corazones. ¿Podría ser realmente real lo que habían presenciado, o fue simplemente una broma macabra orquestada por un compañero de campamento o un producto de su imaginación colectiva? Con cada paso que se adentraba en el bosque, la sensación de presentimiento se hacía más fuerte, pesando mucho en las mentes de los amigos mientras navegaban por senderos sinuosos y arboledas sombrías. Cada susurro de hojas y cada chasquido de ramitas parecían hacer eco de la risa siniestra que había plagado sus sueños. Mientras volvían sobre sus pasos de la noche anterior, los amigos no podían evitar la sensación de ser observados. Los susurros parecían flotar en el aire, llevados por la suave brisa, sus palabras ininteligibles, pero innegablemente siniestras, aumentando la sensación de temor que se cernía sobre ellos como un sudario. Decididos a desentrañar el misterio de los muñecos payaso y las risas que habían perseguido su campamento, los amigos recorrieron los bosques circundantes, recorriendo cada rincón oscuro y claro escondido en busca de pistas. Pero cuanto más profundizaban, más esquiva se volvía la verdad, deslizándose entre sus dedos como humo. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y la compostura, una sensación palpable de inquietud invadió al grupo, carcomiendo sus nervios y sembrando semillas de desconfianza entre ellos. Cada movimiento en la maleza, cada crujido de la rama de un árbol, parecía anunciar la aproximación de una amenaza invisible. Con el sol poniéndose en el horizonte y la oscuridad descendiendo una vez más, los amigos se dieron cuenta de que no podían quedarse más en el bosque. Lanzando miradas temerosas por encima del hombro, aceleraron el paso, con el corazón martillando en el pecho, mientras intentaban escapar de las garras de la siniestra presencia que acechaba en las sombras. Cuando emergieron del bosque y regresaron a la seguridad de la civilización, los amigos dieron un suspiro colectivo de alivio, agradecidos de haber sobrevivido a su terrible experiencia. Pero el recuerdo de los muñecos payaso y la risa inquietante permanecerían con ellos mucho después de haber dejado atrás el bosque, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba más allá del borde de su percepción. A pesar de haber escapado del bosque encantado, los amigos se encontraron atormentados por los acontecimientos de ese fatídico viaje de campamento. El recuerdo de los siniestros muñecos payaso y las risas escalofriantes permanecieron en sus mentes como un espectro fantasmal, negándose a ser desterrado. En las tranquilas horas de la noche, los amigos se vieron acosados por sueños inquietos y sueño intermitente, atormentados por visiones de sonrisas retorcidas y ojos que no parpadeaban. Cada crujido de una tabla del suelo o susurro de hojas fuera de sus ventanas provocaba escalofríos en sus espinas, recordándoles los horrores que habían soportado. Decididos a encontrar un cierre y tranquilidad, los amigos buscaron respuestas al misterio que los había atormentado desde aquel fatídico viaje de campamento. Revisaron noticias y leyendas locales, con la esperanza de descubrir cualquier pista que pudiera arrojar
luz sobre la siniestra presencia que los había acechado en el bosque. A medida que profundizaban en la historia del bosque, los amigos descubrieron una verdad inquietante, una historia de tragedia y pérdida, de un circo ambulante que había encontrado un destino espantoso entre los árboles. ¿Podrían los espíritus de los artistas del circo ser responsables de la risa inquietante y la presencia espeluznante que los había expulsado del bosque? Armados con una nueva comprensión, los amigos regresaron al bosque por última vez, buscando un cierre y una resolución. En una ceremonia solemne, rindieron homenaje a los espíritus de los artistas del circo, ofreciendo oraciones y bendiciones con la esperanza de apaciguar sus almas inquietas y encontrar la paz para ellos. Cuando emergieron del bosque por última vez, los amigos sintieron que se les quitaba un peso de encima. Una sensación de cierre y resolución los invadía como una marea limpiadora. Aunque el recuerdo de su terrible experiencia nunca se desvanecería del todo, sabían que habían enfrentado sus miedos y habían salido más fuertes de ello. Con el capítulo de su viaje de campamento encantado finalmente cerrado, los amigos miraron hacia el futuro con esperanza y optimismo renovados. Aunque siempre cargarían con las cicatrices de su terrible experiencia, sabían que habían forjado lazos de amistad y resistencia que resistirían la prueba del tiempo, guiándolos a través de cualquier prueba que les aguardara.